Hola, buenas noches. Hola, profe, compañeros. María José solo ha llegado. Buenas noches. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, sí, señor. Good teacher. Estaba en clase de inglés. Bueno. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeras. Jamie. Buenas noches, Sara. Entonces, compañeras. Ay, no hay compañeros hoy. Entonces vamos a comenzar de una vez para, pues, aprovechar el tiempo. Y respetando que ustedes sí llegaron a tiempo. Entonces, la idea es que a partir de hoy, pues ya vamos a comenzar lo que es el segundo corte. Entonces, como les había comentado la vez pasada, pues vamos a comenzar con el libro de los Salmos. ¿Listo? Entonces, pues la idea es que vamos a ir viendo aspectos característicos del libro de los Salmos. Va a haber algunas partes que creo que ustedes ya las han escuchado nombrar con el profe Edward en las clases de hermenéutica. Ustedes están viendo hermenéutica con él, ¿cierto? ¿O cuál clase es la que ven con él? No, señor. Nosotros no. Cuarto Ustedes no. tienen clase con él, ¿cierto? No, tuvimos hermenéutica el semestre pasado, pero con el profe Guillermo. Pero el profe Edward, el coordinador, ¿no les da clase a ustedes? Profe, a A tercer nosotros no. semestre. Le da clases a los otros compañeros. Bueno, pero con él. Bueno, pronto con el profe Guillermo, ustedes lo escucharon de aspectos como quiasmos, paralelismos. En los salmos vamos a caminar como a hacer referencia a esa parte, y es algo muy bonito. Y pues la vez pasada, como les decía, siempre fue, digamos, como importante, un aporte muy bueno el tomar en cuenta el hebreo. En los salmos todavía es más significativo en poder tener, digamos, presente el hebreo, pues en la medida que vayamos avanzando y en la medida que ustedes vayan haciendo el ejercicio que ya está en la plataforma. En la plataforma yo ya les habilité el espacio y les coloqué un ejercicio de ejemplo que yo hice para que ustedes, pues, digamos, en la medida que yo voy a ir compartiéndoles esta clase, esta diapositiva, ustedes puedan, pues, ir avanzando en su trabajo, cosa que cuando yo termine, pues, podamos como volver a exponer el trabajo que ustedes han hecho con un salmo que ustedes tienen estudiado. ¿Listo? Entonces, uno de los aspectos que podemos ir destacando en cuanto al tema de los salmos, es digamos, va a ser también como esta referencia al tema de los autores, ¿sí? Así como en Job mencionamos que había como unas 10 propuestas de autoría del libro de Job, ¿sí? En los salmos también va a pasar así. Y pues digamos que eso es importante tenerlo en cuenta porque es como un aspecto en el que no nos debemos como, o sea, por ejemplo, si el salmo no lo escribió David, entonces el salmo no, como que no sirve, o como que dejémoslo de lado, sino que ya el tema de la autoría pasa como a segundo plano, ¿sí? Es importante tenerlo como en cuenta, pero no es lo principal. No es que, si me dicen que el salmo no lo escribió David o no lo escribió tal persona, entonces como que ahora ya no lo veo con la misma mirada que lo veía antes, ¿no? Que no vaya a ser como ese enfoque, digamos. Entonces, esto que ustedes ven aquí, compañeras, en esta diapositiva,
pues es un aspecto que era como común en esa época y común pues tanto en la literatura bíblica como en otra literatura extra bíblica, que o sea, tomaban un escrito y se lo atribuían a un personaje conocido, ¿sí? A una persona importante, digamos, en la comunidad, o en el caso del pueblo judío, pues una persona muy significativa dentro del pueblo judío, como Moisés, como David, como Salomón. Entonces, le atribuían ese escrito para darle como ese como valor, ¿sí? Como ampliar su valor, como hacerlo más significativo, pero era como, sí, agregar esa parte de autoría en ese sentido, pero en últimas ellos no eran los que lo habían hecho. O sea, por eso esta parte de que no firmaban, no reclamaban derechos de autor, ¿sí? No era algo como, digamos, al igual que lo vemos hoy en día, ¿sí? Que, por ejemplo, cuando ustedes hacen un trabajo, deben citar de dónde sacaron la información y si no van y les pueden decir ese trabajo de ustedes es plagio, porque ustedes están tomando algo que no es de ustedes y lo están haciendo pasar como si fuera de ustedes. Pero en esta época no, en esta época era, digamos, algo que no lo veían como con tantos problemas o con tanta dificultad, sino era más bien como una forma, digamos, de darle más valor, más peso, pues, al texto que están presentando. Ahora, y pues eso es algo que vemos de pronto muchas veces en los salmos. Si ustedes han mirado o han pues leído el libro de los salmos, muchos de ellos dice Salmo de David, Salmo de Moisés, Salmo de Salomón, Salmo de los hijos de Coré. Bueno, creo que hay otros, Asaf, sí, de Asaf, y es eso, o sea, hacerle como esa referencia a estos personajes, pues para que sea más significativo en cierta manera por lo que nos están presentando. Pero pues personalmente también creo que el valor más grande está pues en lo que nos enseña como palabra de Dios, ¿sí? No solamente quedándonos en, si fue David, si es un salmo que me gusta, si no fue David, entonces no, sino que es significativo por ser la palabra del Señor. Sí, yo, Señor. Buenas noches, profe. O sea, ¿qué puede pasar que nuestra Biblia diga Salmo de David y no esté comprobado que haya sido de él o no haya sido él? Sí, Ah, ok, ok. que era lo que les estaba como mencionando aquí, que era más como David es más conocido por el pueblo judío, pues el Salmo tiene como más acogida Más relevancia, sí, como referencia más a David. acogida. Bueno, igual es la Entonces, palabra de Dios, ¿cierto, profe? Igual no pero importa, le fue lo más inspirada toda por el Espíritu Santo. eso, lo más significativo es el valor que tiene como palabra de Dios. Eso sí, sí, señor. Y pues digamos que esa es una manera también como se van organizando los salmos, ¿sí? Como este es el grupo de salmos que se le atribuyen a David, este es el que se le atribuye a Salomón, este a los hijos de Coré, este a Asaf, hay algunos que no tienen esa parte de salmo de, sino solamente comienza el salmo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta en ese sentido, ¿sí? Otro aspecto que podemos tener en cuenta en cuanto a los salmos es esta parte, digamos, de tomarlo como una referencia más bien al grupo de textos que tienen esa característica en común, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el salterio. Entonces, el salterio que vendría a ser una colección pues de himnos o de escritos que tienen esos rasgos comunes, así como por ejemplo estos que ustedes ven aquí que evangeliario, diccionario, leccionario, son como con una unión
Sí, pues por ejemplo, el evangeliario de los evangelios, el diccionario como esa unión de palabras, o un léxico también. Entonces, en este caso, el Salterio vendría a ser pues ese grupo de libros que conforman los salmos. Y en hebreo se puede relacionar con esta palabra que ustedes ven allí, Teilim, ¿sí? Que Teilim significa himnos o loas, los cánticos de alabanza. Entonces, esa va a ser como, digamos, esa clasificación de textos, de oraciones, que tienen en común rasgos como alabar al Señor, alabar al Dios de Israel, exaltar la grandeza de Dios, ¿sí? Presentar, digamos, esa adoración a Dios, ¿sí? Exaltar, digamos, la obra de Dios en medio de diferentes circunstancias que vive el pueblo. Y esta parte que ustedes ven aquí, pues en algún momento de pronto la hemos nombrado en hebreo, en la Biblia en hebreo ustedes lo ven hasta en la portada, en la pasta, en la tapa de la Biblia en hebreo, aparecen esas tres palabras que ustedes ven allí, ¿sí? La Torá, el Nevi'im y el Ketuvim. Entonces, Torá es el Pentateuco, los 5 primeros libros del texto del Antiguo Testamento. Los Nevi'im son los profetas, ¿sí? Los profetas anteriores y los profetas posteriores. Y el Ketuvim son los escritos, ¿sí? Y en ese grupo de los Ketuvim están los Salmos, está el libro de los Salmos, ¿sí? En ese grupo también está Job, está Proverbios, está Cantar de los Cantares, Eclesiastés, ¿sí? Entonces, allí, digamos, esa es como la clasificación que podemos encontrar si nos remitimos, digamos, desde el hebreo, desde la forma en que se organizan los textos bíblicos en el Antiguo Testamento en hebreo, porque si usted lo compara, a veces pues de pronto en la iglesia nos hemos visto otra forma de organizarlo, ¿sí? Que el Pentateuco siempre sí son los mismos, pero nosotros a veces tenemos profetas mayores y profetas menores, o tenemos libros poéticos, libros históricos, entonces es una forma diferente, digamos, de presentar esa organización de los textos bíblicos, de cada uno de los rollos, de los manuscritos. Listo. Ahora, este es otro punto que podemos también ir teniendo en cuenta en cuanto a los salmos. ¿Y cuál punto es? El tema de la numeración de los salmos, ¿sí? De pronto ustedes han visto en algunas versiones versiones no sino traducciones de la Biblia, que hay 150 salmos y hay otras donde hay 151, ¿sí? Entonces, eso se debe pues a la manera en que han ordenado los salmos, ¿sí? Pues digamos dentro del canon como lo están presentando allí, ¿sí? Hay unas que toman el Salmo 151 y hay otras que no lo presentan. Lo mismo en cuanto a los versículos. A veces pasa que de pronto ustedes ven, vamos a leer el Salmo, no sé, el Salmo 51, versículo 10, y resulta que lo que dice en el versículo 10, en la otra versión lo dice en el 9 o en el 11, ¿sí? Como que la numeración tiene a veces como esa variación, digamos. Sí, señor. Sí, profe, yo me he dado cuenta que hay algunas versiones donde el número del salmo cambia, pero sin embargo le ponen entre paréntesis El otro. el otro El otro número. número que pudiera ser. Sí, señor. Sí, John. Entonces, ese es otro aspecto que podemos tener, digamos, en cuenta en cuanto al libro de los Salmos. Y pues, digamos que a veces, si lo comparamos como
por ejemplo, la Reina Valera y el texto en hebreo, pues en algunos casos el número no coincide. Pasa lo que dice John de que el Salmo tiene un número en el texto en español y en hebreo tendría, digamos, lo ubicaríamos de otra forma diferente. ¿Sí? Y pues la manera en que lo solucionan en algunos casos, también como mencionaba John, es colocando entre paréntesis el otro número con el que se puede identificar ese salmo. ¿Listo? Y aquí en esta imagen tenemos, digamos, esos ejemplos de cómo pueden, digamos, como variar esa numeración si comparamos la Septuaginta, que sería el Antiguo Testamento en hebreo, con el texto masorético, pues el texto en hebreo, ¿sí? Por ejemplo, el Salmo 9b sería el Salmo 10 en hebreo. El 11 y el 112, en el otro es el 12 y el 113. El 14, el 113, el 114, el 113 lo divide en dos. 113, una parte es el 114 y el 113, la otra parte es el 115. Entonces, eso también va, digamos, en la forma como van subdividiendo los textos dependiendo de su extensión, del tema que están tratando, del vocabulario que utilizan en las diferentes, pues, digamos, común que tienen en un mismo texto, ¿sí? Y por eso se dan, pues, digamos, esa diferencia en la numeración del uno al otro. Pero, pues, digamos que otra vez, lo más valioso es el tema de que la riqueza que tiene como la palabra del Señor, ¿sí? No quedarse solamente en este tema de la numeración, porque eso es posterior a, ¿sí? Eso, en un principio, esta numeración no estaba, o sea, esa numeración no hacía parte del texto, así como lo tenemos en la traducción al español. Entonces, eso es más una ayuda para ubicarse, para como que sea más fácil que todos lleguen al mismo texto bíblico, más allá de que sea, que oficialmente tiene que ser griego, latín, y si Jamie quiere el de hebreo, entonces no, ese no, o si María José quiere la de hebreo, no, tiene que ser la de griego, no, eso ya es como algo posterior al momento de la escritura del texto como tal, ¿sí? Y esta parte de las conexiones, pues es importante tenerlo presente para saber cómo se podrían dividir los salmos, o sea, digamos agruparlos por temas en común que tienen, por la forma en que se estructuran los salmos, aunque no es un aspecto, digamos, ¿cómo se dice? Como relevante el tema de la autoría, pero también se pueden agrupar cuáles son los salmos que se le atribuyen a David, cuáles son los salmos que se le atribuyen a Asaf, a Salomón, cuáles son los salmos que no tienen autor, ¿sí? Porque hay varios que no dicen salmo de, sino solamente pues comienza el salmo con un cántico, con digamos sus características de salmo, mas no presenta esa parte de salmo de. ¿Sí? Entonces, aquí en esta parte, estas gráficas que les voy a mostrar es una de las maneras que se pueden, digamos, agrupar los salmos. ¿Listo, compañeros? Que son por 5 libros. Es por 5 libros que se pueden agrupar. Y cada libro tiene unos salmos que se ubican en ese grupo, y como lo vemos aquí con colorcitos, cada uno va como por un tema específico que tiene, ¿sí? Entonces, estos específicamente son los del libro 1. Entonces, ¿cuáles salmos aparecen aquí? Por ejemplo, el 1, el 19, el 37. Cada circulito es uno de los salmos que tenemos en el texto bíblico, ¿sí? Y pues los azules
son los que tienen en común un tema como el lamento, los más anaranjaditos, como la realeza, los amarillos, el tema de la sabiduría, los verdes, el agradecimiento, los dos anaranjados de abajito son himnos, el tema de la confianza en Dios, en estos tres azules claritos, y estos como rosados, alabanza. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, en este caso tenemos el libro número, se pasó, el número 2. Entonces, estos son los que podemos encontrar en ese grupo. ¿Sí? En este caso, esta división que les estoy compartiendo es como una agrupación que se podría hacer de los salmos por temas que tienen en común, pues entre ellos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que pueden haber otras maneras de organizar los salmos como tal. Sí, John, señor. Profe, entiendo entonces que hay 5 libros y cada libro tiene como unos 5 o 6 temas que pueden tratar. Lo que no entiendo es por qué hay unos círculos más grandes que otros. Es como por lo grande ¿La yo creo que es extensión? por la extensión del salmo, Ah, que ok, unos son ok. más largos, unos son más corticos. Vale, gracias. Debe ser por ese motivo, sí. Yo, por ejemplo, el 68 es más grande que el 46. Aquí, por ejemplo, el 1 es el 1 es un salmo pequeño en comparación a los otros que son más extensos en cuanto al número de versículos. Este es el libro número 3. Aquí tenemos el libro número 4 y el libro número 5. Entonces, en cada uno aparece su correspondiente número. Yo creo que sí es por la extensión, John, porque 719 es el círculo más grande de todos. Si es por la extensión del salmo que un circulito es más chiquito o más grande en esta gráfica. Sí, señor. Entonces, eso sería, digamos, una forma en que podemos encontrar esa organización de los salmos por libros. ¿Sí? Y esta es otra forma en que podemos llegar a encontrar esa agrupación de los salmos. En este caso, por los títulos que tienen en hebreo. ¿Sí? Lo que les mencionaba es Salmo de David, Salmo de Moisés, Salmo de Salomón, Salmo de los hijos de Coré o la familia de Corá, Salmo de Asaf y los que no tienen título. ¿Sí? Entonces, esto sería, digamos, una forma en que se podrían también agrupar. 73 salmos son de David o atribuidos a David. Pero en griego añaden, además de esos 73, añaden otros 14. ¿Sí? Entonces también, digamos, ahí juega como la manera en que lo entienden en cada una de las traducciones. ¿Sí? Entonces, en hebreo, por ejemplo, aparece el 73 con esta característica de David, pero en griego ya le añaden otros 14, entonces serían 87. Y en latín aparecen 85 que se le atribuyen a David. Los de Asaf son 12, la familia de Corá son 11, Salomón sí, en algunas versiones 1 y en otras 2 salmos se le atribuyen a Salomón, a Moisés uno solo, y en la Vulgata hay que es el texto en latín, el texto bíblico en latín, le atribuyen un salmo a Jeremías, al profeta Jeremías. ¿Listo? Entonces, esa parte, como ustedes ya lo pueden haber notado, como que va variando, ¿sí? Como que no es algo fijo. Por eso es lo que les decía al principio. No debemos como quedarnos en, si los salmos son de David, entonces sí me importan, o sí son como valiosos para mí. Pero si no, entonces, porque puede que un salmo que en hebreo está atribuido a David,
resulta que en otra versión ya no está atribuido a David. Entonces ahí pues crearía como ese conflicto si ese fuera el único como aspecto a tener en cuenta para el valor que tienen los salmos como tal. Entonces, es algo que es útil, que nos puede servir, pero no quedarnos como encasillados en que si no es este el autor, entonces ya no quiero el salmo, ya no me gusta el salmo 23, porque me dijeron que no era de David, sino que es valioso por la riqueza que tiene en la manera como entienden al Señor, como lo presentan, la riqueza que puede tener, pues digamos, desde el hebreo como tal. Sí, Mercedes, señora. Hola, profe. Hola. Profe, muy bien. Profe, para preguntarte que si hay otra forma entonces de identificarlos, independiente de que la hayan puesto en el título que es de David o que es de Asaf, que si de pronto hay una característica para atribuírselos a ese autor o no, o sea, no hay dentro del texto, no hay unas características que digan este salmo parece escrito por David o Digamos, este parece. muchas de como que características que tienen en cuenta, por ejemplo, el Salmo 23 es uno de los que le atribuyen a David por el tema que trata, porque como el tema es de pastoreo, del Señor como pastor, pues digamos se asocia con David como pastor, ¿sí? Con pues como en el texto bíblico también nos presentan a David como pastor, o estos salmos que tienen la característica de la parte de la sabiduría, pues a quién vendrían a atribuírselos, a Salomón, ¿sí? Creo, me parece, si no estoy mal, que el que le atribuyen a Moisés es el Salmo 90. Y ese salmo de qué habla de la liberación del pueblo de Israel, ¿sí? De cuando salieron de Egipto. Entonces, como que también por el tema del que tratan, el tema que presentan en el salmo, entonces, pues en cierta forma, este personaje como que conoce ese tema o tiene relación con ese tema como tal. Entonces, yo creería que ese también es como un aspecto que han tenido en cuenta, Mercedes. Sí, profe, gracias. Bueno, Total. y esta es la tablita de cómo se podrían clasificar, pero ya no por libros, sino por el autor que le atribuyen a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, los que se le atribuyen a David, los que se le atribuyen a Salomón, los que se le atribuyen a David, pero en el texto en griego, los que no tienen autor, definitivamente no aparece ninguna persona, algún personaje allí como el escritor al que se le atribuye, y algunos que también en el griego se le atribuyen a Geo. Entonces, ahí podríamos también hacer esa comparación entre el texto bíblico en hebreo y el texto bíblico en griego para corroborar que, pues, efectivamente en esta gráfica sí nos estamos, pues, digamos, encontrando algo que sí es verídico, que sí tiene como ese fundamento al mirar en el texto bíblico como tal, ¿sí? Aquí sí podemos ver el circulito, John. Aquí sí se comprueba que es por la extensión del salmo, porque el 119 es el más grande de todos los círculos que tenemos aquí. Entonces sí es por eso. Entonces, eso es pues algo que también podemos tener en cuenta en cuanto al tema de los salmos. Y es esta parte también del título, ¿sí? En hebreo aparecen algunos con esos títulos que ya hemos mencionado. Pero esa parte de los textos en algunos aspectos, en algunos salmos lo toman como si fuera un versículo y en otros salmos como si fuera un título del salmo, ¿sí? No sé si de pronto también ustedes se han dado cuenta, pues cuando miran los textos en español,
que hay textos en los que, por ejemplo, esa parte del Salmo de David, cuando tal cosa sucedió, aparece como si fuera el versículo 1, en cambio en otras traducciones es un título, es el título del Salmo, y no como si fuera un versículo, ¿sí? Por ejemplo, este que aparece aquí, cuando David huía de Absalón, ¿sí? O este salmo es para el sábado, ¿sí? Un salmo que se leía pues en el sábado, en el día de descanso. También puede aparecer ese aspecto del tema de la música, ¿sí? Del tema de cantar, porque como lo habíamos mencionado en algún momento en hebreo, si ustedes recuerdan, los salmos y el Antiguo Testamento en hebreo no solamente se lee, sino se canta, ¿sí? Entonces, por medio también de, pues, de esas indicaciones, por ejemplo, al grupo, creo que hay unos salmos que dicen al grupo de cantores o para tal, por lo que mencionamos aquí, la celebración del sábado. Entonces, pues está indicando de cierta manera la ejecución que se debe dar a ese salmo, la forma en que se debe, pues digamos así, cantar el salmo, interpretarlo de manera musical. Entonces, que eso también sería algo bonito de poder escuchar cómo los judíos cantan los salmos en hebreo, ¿sí? Cómo digamos, es como esa métrica en la música que ellos manejan en esa parte. Y en algunos aparecen títulos como estos que ustedes ven aquí: por la muerte al hijo, la sierva de la aurora, los lirios, salmo de la paloma muda, que son títulos que, pues, digamos, se diferencian de los que veíamos anteriormente, porque los títulos que están aquí en la diapositiva de antes son como títulos que relacionen el salmo con algo que también dentro del texto bíblico lo podemos encontrar, ¿sí? Por ejemplo, lo de David huyendo de Absalón, ahí pues el relato donde nos cuenta por ese suceso como tal, o lo mismo, el del 90 que les decía de la salida del pueblo de Egipto. Entonces, como que los relacionan con esos eventos cruciales en la historia del pueblo judío, que son eventos muy significativos, o por la importancia que tiene el sábado, el día de descanso para los judíos también, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los aspectos que podemos ir teniendo en cuenta en cuanto a la manera en que se pueden ir organizando los salmos, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta la autoría que se les atribuye, o por el tema del salmo como tal, ¿sí? Que ese tema de lo que veíamos aquí en los cuadritos estos, en los circulitos, perdón, en esto, muchas veces se relaciona también con el género literario del salmo, ¿sí? Con la manera en cómo se estructura el salmo internamente. Entonces, eso es de lo que, digamos, les estaba haciendo referencia en esta diapositiva. Que hay características, digamos, como esa parte poética, ¿sí? La forma que se va resaltando, pues, en los textos bíblicos, diferentes aspectos como la alabanza, los himnos, la sabiduría, los salmos de realeza, los salmos de lamento. Entonces, esa es otra diferente, digamos, una forma como diferente de poderlos agrupar, ¿sí? Pero pues cada una, digamos, que debe tener su criterio, ¿sí? Por ejemplo, dentro del ejercicio que podemos ir haciendo en el trabajo que les comentaba, ustedes pueden optar por una forma de esta, por ejemplo, pero con un argumento, o sea, como que este salmo hace parte de este libro, ¿sí? O este salmo lo vamos a mirar como un salmo que tiene este tema específicamente, es el que sobresale en ese salmo. Y pues desde ahí podamos ir viendo, digamos, cómo se ve reflejado esa parte del género literario dentro de cada uno de los salmos que ustedes quieran estudiar. ¿Listo?
que sea como digamos, argumentado, no sea como me dijo ahorita un estudiante en la clase anterior que le hice una pregunta de que por qué la confusión iba de esa manera y me dijo, pues yo me imagino que es así. Me dijo, porque yo me imagino que es así. Entonces, que no sea porque ustedes se imaginan que es así, sino nos podemos ir apoyando, por ejemplo, en estas gráficas, en esta agrupación que tenemos como un referente para decir, mi salmo hace parte de este grupo, hace parte de los salmos que, digamos, presentan el tema de la confianza, del tema del agradecimiento, los lamentos, el tema de la realeza, el tema de la sabiduría. Si alguno quiere escoger el Salmo 119 para hacer el trabajo, también lo pueden escoger. No, gracias, profe. En cuanto a la estructura del Salmo 119, por ejemplo, es uno de los que tiene una característica, pero esa característica se ve más desde el hebreo. En español coloca como un título de cada una de las secciones que tiene el Salmo, pero pues en hebreo es donde uno corrobora que ese título sí es verdad. Entonces, esas 11, digamos, esos 11 géneros literarios que podemos encontrar en los salmos, y pues vamos a ir mirando uno por uno, como que cuáles son sus características específicas, cómo los podemos identificar al momento de acercarnos pues al estudio del texto ya como tal. Pues porque cada una de ellas tiene pues algunos aspectos propios de cada uno de los numerales, ¿sí? Para que puedan decir, aquí en este salmo iría en el número 1, o iría en el número 7, o en el número 11, por las características que presenta el mismo salmo como tal. Pero pues para pues sería ir, digamos, como mirando, yo creo que el numeral 1 en el tiempo que nos queda, y si Dios nos da bien, la próxima semana vamos mirando los demás, porque el jueves, si Dios nos da vida, no tenemos el tiempo de clase, sino que vamos a estar en el evento que hay aquí en la universidad. Sí, Sara, señora. Sí, profe, buenas noches a todos. Sí, te quería preguntar acerca de ese evento, o sea, si es presencial, no se va a enviar link, ¿cierto? O sea, porque yo sí quisiera ver, pero pues no sé. Creo que sí, pues por ejemplo, en el caso de ustedes que no están en Bogotá, sí van a verlo por el Zoom. Sí, Ah, bueno, profe, gracias. bueno, sí, John, señor. Profe, en cuanto a el trabajo y escoger el salmo, ¿hay una cantidad de versículos mínimos por salmo? Porque, Pues, por ejemplo, el 119 es muy larguísimo y el 117 son 2 versículos. Ahí sí yo creería que es importante que ustedes tomen el salmo completo, John, porque por ejemplo esto, miren aquí adelante, yo, esto que les voy a mostrar, que es una forma de hacer una estructura del salmo, pues hay que tomar todo el salmo para ver cómo se ve la estructura, o sea, cómo se relaciona una parte del salmo con la otra. Entonces, si solamente toman unos versículos, quedaría, digamos, cortada la estructura del salmo. En este caso sí sería bueno que tomen todo el que ustedes quieren estudiar, lo tomen completo, John. Bueno, profe, ¿alguna cifra mínima de versículos? Pues no, pues podría ser así como María José y Adriana que escogieron el 23, que ustedes escojan uno Son 6. que no sea tan extenso, pero pues tratando de que sí sea, digamos, todo el salmo, no de los Ok. largos, pero sí que sea todo el salmo, para que si ustedes miran la estructura, por ejemplo, así como aquí, lo que les decía ahorita al principio cuando no, a María José, a Jamie, a Adrián,
el tema, por ejemplo, del quiasmo. Ustedes sí han escuchado esto del quiasmo, ¿cierto? Johnny, Sara y Mercedes. Sí, pero y yo, sí, claro. por Yo ejemplo, no. una forma de estructurar el salmo es por medio de esa estructura del quiasmo. Entonces, si ustedes recuerdan, esa parte es como A con A, B con B, C con C, y hay una parte que es el centro, que es la que queda en la mitad. Entonces, si por ejemplo el salmo que escoge John tiene una estructura que se puede ver así, pues hay que tener todo el salmo para que él pueda ver junto con Sara cómo se relaciona el A con A, y la B con la B, y la C con la C, ¿sí? Entonces, si lo cogemos a la mitad, quedaría como, y la otra se quedó, o la otra B, ¿dónde estaba? Entonces, por eso es importante que podamos mirar, pues, todo el salmo completo, John. ¿Sí? Pero pues el 119 sí sería muy largo para que lo miráramos aquí, pero sí que sea, lo único es que los que les comenté en el grupo, John, que el Salmo 1, el 51 y el 117 si no los tomaran, y el 91. ¿Por qué? Porque pues son los que tomé de ejemplo aquí en las diapositivas, entonces ya quedaría como, pues ya está hecho ahí, entonces lo copio en el, o sea, como que la idea es que ustedes puedan darse el gusto de encontrar, de mirar, y no como que, pues ya estaba aquí, yo qué más voy a mirar. Entonces, eso, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, si Dios nos da vida, pues ya ahora sí se nos terminó el tiempo. Entonces, más bien desde la próxima semana vamos mirando esas características de los géneros literarios para pues aprender sobre esto. Y en cuanto a esta clase, pues si Dios nos da vida, nos vemos el jueves. Si alguno de los que está en Bogotá puede venir aquí, pues sería bueno, y los demás desde sus casas o del Zoom. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana también en esta clase o el miércoles en griego. Entonces, gracias a todos. Que Dios A los usted, bendiga. profe. Duerman. Gracias. Chao, Gracias. profe. Gracias, profe. Sí. Chao, Chao. profe, gracias. Nos vemos. Chao, compañeros. Chao, compañeros.